Como habíamos planteado ya, nuestro segundo elemento dentro de lo que es los diferentes diseños que se pueden hacer para el sistema eran los casos de uso, los cuales no son otra cosa sino la descripción simbólica de las acciones que se pueden realizar a través del sistema desde el punto de vista del usuario. Debemos recordar entonces algunos de sus principales símbolos utilizados. Tenemos el actor, que es la persona, el sistema, la red que va a interactuar con ese caso de uso, que es cada una de las operaciones que podemos realizar. Tenemos los límites del sistema que marcan un conjunto de casos de uso y tenemos los diversos tipos de relaciones. Tenemos la asociación, la extensión, la inclusión y la generalización. Aquí podemos ver a continuación un ejemplo que incluye todos esos elementos. Vean que podemos resaltar aquí que tal como se les dijo anteriormente, debemos recordar siempre que los actores deben quedar fuera del caso de uso. No podemos nosotros meter el actor dentro de esos límites del sistema. ¿Por qué? Porque ellos son en sí elementos externos que nos van a aportar esas entradas, esos datos requeridos para el resto del proceso. La persona que opera el sistema no se encuentra dentro de él, sino que es un componente externo. Por otra parte, debemos también tener en consideración que cualquiera que sea el actor solo se puede comunicar a través de casos de uso. Él no puede comunicarse directamente con otros actores y procesos, sino es por intermedio de un caso de uso. Fíjense que aquí lo que se está haciendo en esta primera imagen es una generalización. En este caso estaríamos hablando de funciones comunes para esos tres tipos de actores, que serían el alumno, el docente y el administrativo. Podríamos hablar, por ejemplo, de una función común, la consulta de información. Como los tres pueden consultar información, podríamos generar un único actor de carácter general, el cual en este caso lo hemos denominado usuario o persona, para así reducir la cantidad de líneas, reducir la complejidad del modelo que estamos trabajando. Por otro lado, también se puede dar el caso inverso, que sería la especialización de los actores. En este caso estamos hablando de que un tipo de individuos, de usuarios, de personas que tienen ciertas características en común, pero que al final cada uno de ellos va a realizar funciones diferentes, va a trabajar con distintos tipos de caso de uso. Por ejemplo, el director puede tener todas ciertas acciones que puede realizar solamente él. La secretaria puede tener otros tipos de acciones, de operaciones que ella va a realizar. Y el docente puede tener otro conjunto de funciones. Como estas son diferentes entre sí, a pesar de que los tres son personas que tienen nombre, que tienen apellido, que tienen un DNI, que tienen una dirección, un teléfono, etcétera. Es decir, varios valores en común, pero cada uno de ellos cumple funciones diferentes, por lo cual la especialización de esos actores resulta válida y necesaria para poder lograr mayor eficiencia dentro de nuestro diagrama de casos de uso.
Esta actividad no va para ustedes, repito nuevamente. Ustedes no van a hacer, esto queda voluntario para quien quiera hacerlo, pero no es obligatoria por cuestiones de tiempo. Ya habíamos hablado, ya ustedes saben que nuestro sistema que vamos a utilizar para nuestros ejemplos va a ser una farmacia web. Y aquí están los componentes que habíamos establecido para ella. Aquí tenemos un ejemplo un poco más completo, donde podemos ver la mayoría de las relaciones que ya habíamos planteado. Fíjense que tenemos tanto generalizaciones aquí, aquí, como lo que serían los elementos de tipo inclusión y los de extensión. ¿Qué es importante a este respecto? Vean que lo que son las, eh, las diferentes tipos de flechas de indicadores, aquí hay que resaltar la inclusión y la exclusión. Cuando hablamos de una inclusión, estamos hablando de un componente que es de carácter obligatorio, que la ejecución del caso de uso número 1, por ejemplo, si no realizamos la validación correspondiente, no puede usarse dicho caso de uso. Es decir, si no se valida, por ejemplo, sea el login, si el usuario no se loguea correctamente, no se considera como que ese caso de uso ha sido cumplido. Luego de allí tenemos la de tipo extensión. En este caso estamos hablando de operaciones, procedimientos, tareas, actividades, como quieran llamarlas, que son de carácter opcional. Es decir, que el sistema puede seguir funcionando aunque dicha operación no sea realizada. Por ejemplo, si estamos ingresando los datos de una persona, se le puede preguntar si tiene hijos. Si la persona tiene hijos, se abre un elemento opcional, es decir, una extensión que le permite cargar dicha información. Pero si contesta que no tiene hijos, esa opción no se ejecuta. Fíjense que nosotros dentro del sistema de la farmacia web podemos plantear diferentes tipos de usuarios. Podemos verlo básicamente desde dos o más criterios. Primero, los podemos ver como de tipo externo, que a pesar de que no pertenecen al negocio directamente, interactúan con él de alguna manera. En este caso estamos hablando de los proveedores que nos surten la mercancía que no pertenecen a nuestra empresa, de los clientes que adquieren nuestros productos y, al tratarse del caso especial de un sistema web, de aquellos visitantes, de aquellas personas de carácter anónimo que acceden al sistema de manera limitada para buscar cierta información. Tomen el caso, por ejemplo, de Mercado Libre. Las personas, aunque no estén registradas, pueden entrar a la página de Mercado Libre y ver la disponibilidad de productos, para luego, si deciden hacer una compra, registrarse. Luego tenemos también los usuarios de tipo interno. En este caso estamos hablando de aquellas personas que trabajan para la empresa, es decir, los empleados. Fíjense que aquí nosotros podemos incluir entonces tanto los empleados de categoría general o regular, que serían, por ejemplo, los auxiliares de farmacias, los vigilantes, los mensajeros, etcétera, hasta aquellos que son de tipo gerencial. Allí incluiríamos, por ejemplo, al farmacéutico,
y al administrador de dicha farmacia. También los podríamos ver desde el punto de vista de usuarios registrados, que serían todos estos que están en la parte de abajo, los cuales pueden interactuar con el sistema de acuerdo a los permisos otorgados, y usuarios anónimos o no registrados, que están limitados a opciones mínimas de visualización de información, de consultas básicas. Entonces fíjense que aquí estamos planteando para ese ejemplo de la farmacia web una serie de criterios para lo que serían sus usuarios. En este caso, podemos nosotros entonces llevar, este es un ejemplo de un caso de uso general para lo que es un colegio. Fíjense que aquí tenemos diferentes tipos de usuarios. Realmente todos los usuarios que estamos añadiendo, sea el que sea, entrarían dentro de la categoría de personas. Estas personas podemos considerarlas como registradas o no registradas. Por una parte, donde las personas o los usuarios registrados pueden acceder a la mayoría de las funciones del sistema de acuerdo a su nivel, y los no registrados solamente pueden ver cierta información limitada. Allí, dentro de esos usuarios registrados, podemos ver la presencia tanto de alumnos, que serían el mismo nivel que esos clientes que nosotros estamos planteando para la farmacia, y de otras personas que consideramos como empleados del colegio. Allí entrarían lo que es el director, personal administrativo, la secretaria, el docente, etcétera. Como pueden ver, también están incluidos allí. También están incluidos allí varios casos de uso. Tenemos uno de gestionar usuario, donde la persona debe validar su identidad antes de acceder a otras opciones, a otros elementos. Tenemos allí que podemos también utilizar opcionalmente, después de que nos hayamos registrado, ya, include, esta tiene la flecha volteada, por favor arregla, la flecha va así, porque este es un include, esta es de tipo obligatorio. Nosotros al ingreso tenemos que validar ese usuario, mientras que el resto de las opciones que se están presentando son de tipo opcional. Vean que una vez que nos hemos identificado, nosotros podemos realizar labores administrativas o académicas según corresponda, según necesitemos, y dentro de esas labores administrativas podemos hacer consultas de datos. Entonces, como pueden ver, es mucha la información que se puede plantear a través de los diagramas de caso de uso. Por otro lado, allí era donde habíamos quedado la última vez. Vamos a hablar ahora un poco acerca de la EDT. La EDT sería la estructura de desglose del trabajo. Fíjense que en este caso nosotros debemos recordar que la mejor forma de enfrentar grandes retos es dividiéndolos en elementos más simples y pequeños. De allí que debemos recordar que todo proyecto va a estar constituido por diversas fases. Este color no, ya va. Todo proyecto va a estar constituido por diversas fases. Estas fases a su vez van a contener diversas etapas. Las etapas van a estar conformadas por actividades.
En cada actividad realizamos un conjunto de tareas y una tarea no es más que un conjunto de acciones que debemos realizar. Como pueden ver, nosotros podemos ir descomponiendo ese proyecto en sus diferentes componentes, cualquier nivel de estos que tenemos aquí. Por lo general, cuando estamos realizando lo que es el diagrama o los diferentes elementos de este tipo de estudio, llegamos, ¿cómo decir? Llegamos sobre todo a este nivel de actividades. Es lo más común. ¿Qué otra? Esto nos lleva a nosotros a pensar entonces en lo que es esa estructura de desglose del trabajo. Vean que simplemente lo que se hace es subdividir ese proyecto en diferentes niveles para maximizar con ello el aprovechamiento de los recursos disponibles. Estas agrupaciones temporales, como ustedes podrán imaginar, implican el establecimiento de una serie de requerimientos tales como la asignación de recursos, tanto humanos como financieros, materiales e inclusive el tiempo mismo, lo cual nos lleva a la necesidad de definir correctamente dicho documento, dicha estructura de desglose del trabajo, para que nos permita establecer con la mayor precisión las acciones, actividades, tareas, etcétera, a ejecutar, así como también para que nos brinde otras informaciones importantes respecto al proyecto, lo cual al final nos va a permitir, nos va a ayudar a construir el diagrama de Gantt requerido para su seguimiento. Fíjense que si nosotros hacemos correctamente el diagrama de EDT, el diagrama de Gantt se simplifica muchísimo. Nuevamente les recuerdo que para este proyecto de ejemplo que vamos a utilizar estaba compuesto por estos elementos. De allí podemos nosotros utilizar para esa farmacia web el siguiente modelo de EDT. Este es solamente uno de los muchos modelos disponibles, los cuales nosotros podemos ir generando, ir construyendo de acuerdo a lo que serían las necesidades del proyecto. Nosotros podemos simplificarlo o aumentar su complejidad. Para este caso, fíjense que este modelo tiene el nombre del proyecto que sería Farmacia Web 2021. En este caso estoy indicando el periodo académico. Si se tratara de un proyecto ya de tipo profesional, en vez del periodo académico sería el código, la fecha. Aquí estamos hablando del grupo, serían los autores, los responsables de dicho proyecto, de dicha construcción. Supongamos que vamos a imaginarnos que hay un grupo número 3 constituido por Acosta. Este era un formato que el año pasado tuvieron que llenarlo los alumnos, pero esta vez, repito, simplemente les voy a explicar cómo se llena. Por Acosta, Capuñay, voy a tomar los nombres que están de primero. Ajá. Capuñay y Julca. Imaginemos que ese es el grupo que está trabajando con este proyecto. Ellos en este caso se planteó que iban a trabajar con un modelo basado en 5 actividades fundamentales que vimos al principio del curso, las cuales son, estas van a ser nuestras fases o etapas, que va a ser la de comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue.
Cada una de estas etapas requería de la definición de ciertas actividades. Yo en este caso le solicité al grupo que por lo menos colocara 3 actividades para cada etapa. Luego de allí, cada una de esas actividades a su vez iba a necesitar de la ejecución de una serie de tareas. En este caso, nuevamente yo les pedí a cada uno de los estudiantes que elaborara 3 tareas básicas para cada una de esas actividades. Vean que es un proceso que si realmente nos ponemos a hacerlo, inicialmente es bastante largo y engorroso, porque implica un conocimiento bastante detallado de lo que es el sistema. Pero repito, en este punto vamos a omitir dichas herramientas porque necesitamos simplificar un poco el trabajo para no vernos exageradamente presionados al final. Entonces, aquí la segunda parte de ese documento, de ese diagrama de desglose del trabajo, sería el correspondiente diccionario. Aquí lo que se hace es definir cada uno de esos elementos que hemos indicado en la parte anterior mediante su explicación correspondiente. Es decir, nosotros aquí, por ejemplo, el código 1 era el elemento llamado comunicación, era una fase. Dicha fase decíamos que es aquella donde nos reuníamos con el cliente para obtener información acerca de los requerimientos del negocio. Entonces se levantaban los requerimientos. Entonces, ¿qué hacíamos aquí? Reunión con el cliente. ¿Qué más hacíamos? Lista de requerimientos. ¿Qué otra cosa podíamos hacer aquí? Etcétera. Entonces, dentro de la reunión con el cliente, entonces aquí decíamos las tareas que íbamos a hacer en esa actividad y así sucesivamente. Fíjense que todo esto nos llevaba al final de cuentas a la construcción que nos quedaba de esta forma. Esta en sí es la EDT de ese sistema. Claro está que en este caso, como no la hemos llenado, se encuentra vacía. Esto inclusive era un formato, déjame ver aquí un segundo. Sí, tal vez lo tengo. Vamos a ver aquí. No, ese era un formato en Excel que lamentándolo mucho se me dañó debido a un virus que tuve en diciembre, terminando el año. Si no, se los pasara para que lo tuvieran a la mano, el cual nosotros llenábamos la primera parte y automáticamente se iba llenando lo demás. Nosotros íbamos escribiendo aquí y a medida que llenábamos aquí, la información se pasaba para acá. Completábamos solamente las explicaciones y cuando íbamos a ver ya teníamos listo lo que era el documento. Pero bueno, de todas maneras voy a revisar bien a ver si puedo en realidad conseguir ese archivo y se los paso en la próxima clase. Pero por esta vez no me tomé el tiempo para buscarlo. Vamos a ver rápidamente. Deme un segundito, voy a poner aquí el buscador. Si no aparece, bueno. Déjenme. Aquí EDT. Vamos a ver si aparece. Nada, no está, se dañó. Bueno, lamentablemente voy a tener que ver si la puedo reconstruir, se las paso. Si no, bueno, por lo menos les queda la idea dentro de estas imágenes que les estoy pasando. Continuamos entonces. Fíjense que la EDT es sumamente útil para lo que es un análisis inicial del proyecto.
Luego de allí continuamos entonces con lo que serían las principales actividades que pueden ser incluidas dentro de un proyecto. Tenemos en primer lugar la estimación del alcance. Fíjense que cuando hablamos de la estimación del alcance, lo que debemos hacer primeramente es agrupar toda la información disponible. Esto incluye la bibliografía, los conocimientos que nos puedan brindar los clientes y usuarios, precisar cuál es la cadena crítica o cuál es los elementos críticos de ese sistema, cuáles son sus principales procesos, cuál va a ser la metodología que vamos a utilizar para con todo esto poder establecer hasta dónde va a llegar realmente nuestro proyecto. En este caso, habría que elaborar entonces un documento que nos permita fijar esto de manera formal. Recuerden que siempre debemos nosotros procurar hacer todo lo que se vaya a hacer en proyectos profesionales de manera formal. No, no tengo la mano. Bueno, entonces, fíjense que dentro de este proyecto que estábamos hablando de la farmacia web, el alcance que se definió para ese curso fue el siguiente. El proyecto se iba a llamar, o en este caso para ustedes se hubiera llamado Farmacia Web 2021-2. Sus módulos principales iban a ser el de compras, el de ventas y el administrativo. El modelo que se seleccionó para ese momento fueron las 5 actividades fundamentales del desarrollo de software. Y el alcance para ello fue un prototipo estático. No, un prototipo dinámico. Ahí está mal. En el caso de ustedes, simplemente nos vamos a limitar a un modelo. Vamos a cambiar aquí la palabra prototipo. Para ustedes vamos a hacer solamente un modelo estático que les va a servir para lo que es su, ¿cómo se llama? Su trabajo que tienen que entregar al final, su TI. Entonces, ese modelo lo vamos a construir en clase. Ustedes simplemente lo que van a tener que hacer es seguir los pasos y luego exportarlo en formato PDF para subirlo a la plataforma en el momento conveniente. Así que por favor, muchachos, les agradezco que estén respecto a ese modelo que va a ser el diagrama de Gantt. Estén pendientes en lo que corresponde a su construcción. Luego de allí, el siguiente paso que tendríamos que tomar es la definición de las actividades. Fíjense que en este caso debemos ponderar cada una de las actividades de manera adecuada, debemos jerarquizarlas para así poder establecer un correcto orden de prioridades. Como ya se les ha dicho repetidamente, debemos siempre tener en cuenta el principio de Pareto, el cual nos indica que por lo general se obtienen el 80% de los beneficios de cualquier actividad, de cualquier trabajo, de el 20% de sus objetivos, de sus actividades, que serían aquellas de carácter primordial, que nos permitan a nosotros en sí lo que es la construcción de nuestro desarrollo de software. Para realizar el cronograma de actividades, además de conocer qué recursos humanos tenemos disponibles, porque recuerden que ellos son los que van a realizar dichas actividades,
debemos también conocer los recursos materiales y financieros, así como el tiempo designado para lo que es esa obra, el tiempo máximo, para en base a ello realizar una estimación realista de la duración que se puede otorgar a cada tarea, así como también definir los entregables que se van a utilizar para su validación. Fíjense que acabamos de decir que nosotros vamos a basarnos para nuestro ejemplo en las 5 actividades fundamentales del desarrollo de software, que son comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue. Vamos a ver entonces, por hoy lo vamos a ver por encimita, lo que se puede hacer dentro de cada una de estas etapas. En primer lugar, fíjense que cuando hablamos de las etapas de comunicación y planeación, por lo general se realizan de manera paralela. Fíjense que aquí nosotros dentro de comunicación tenemos 6 actividades y dentro de lo que es la planeación hemos establecido 6 también para darle cierto equilibrio. Vean el orden o vean lo que va sucediendo en este caso. Hacemos la primera reunión con el cliente, donde donde identificamos esos requerimientos. Luego de allí, analizamos los mismos y determinamos su viabilidad. Una vez logrado esto, procedemos a lo que es una segunda reunión con el cliente. En este caso, lo que se pretenda que el cliente hace es precisamente validar esos requerimientos. Una vez que los requerimientos han sido validados, esa lista filtrada que hemos realizado ha sido aprobada, aceptada por el cliente, entonces podemos proceder a lo que es la especificación de los requerimientos, convirtiéndolos en un lenguaje técnico que sea de utilidad para el desarrollo del software. Allí, una vez que hemos hecho esto, los mismos deben ser documentados en la forma de especificaciones técnicas. De una vez aprovechamos y definimos los diferentes recursos necesarios, incluido lo que es el tiempo. Esto nos lleva a construir un plan de trabajo, el cual a su vez nos permite generar o se presenta en la forma de un diagrama de Gantt. Realizamos una tercera reunión con el cliente, el cual valida lo que es el proyecto, y una vez hecho esto, elaboramos lo que es el contrato correspondiente, el acta de constitución de ese proyecto. Fíjense que aquí podemos nosotros notar que realmente en la parte de la comunicación mayormente es un conjunto de aspectos informativos y de validación lo que se produce. Y en la parte de planeación se abordan mayormente los aspectos técnicos, la construcción, la generación de los diversos entregables. Luego de allí, nosotros podemos pensar para lo que sería la siguiente etapa, que es el modelado. Tendríamos aquí las actividades y entregables correspondientes. En primer lugar, podemos proponer la estructura de la base de datos. Allí estaríamos hablando de un diagrama entidad-relación similar a los que ya hemos planteado anteriormente.
Luego de esto, lo siguiente que podemos hacer es definir las funciones que va a realizar el programa, la aplicación. En este caso, estamos hablando del diseño de los casos de uso correspondientes. Luego de allí, planteamos la estructura general del sistema. Fíjense que la misma viene a ser presentada a través del diseño de las diversas interfaces que se van a construir posteriormente. Diseño quiere decir, recuerden que el modelado del diseño implica el plantear la idea y la construcción es materializarla de forma práctica. Finalmente, el paso 4 es el de establecer el plan de trabajo definitivo, el cual puede ser generado mediante un diagrama de Gantt. La cuarta actividad, que es la de construcción, podemos incluir los siguientes elementos. Vean que lo que le estoy planteando, aunque parezca como que un poco abrumador a veces, como que mucha información, simplemente estoy planteando las ideas básicas que se podrían presentar cuando ustedes están desarrollando un sistema. Realmente el desarrollo del sistema tiene muchísimos más elementos que esto. Es mucho más complejo, hay que hacer un análisis más detallado. Entonces, aquí dentro de este proceso de construcción, recuerden que en la etapa anterior de modelado nosotros generamos todos los diagramas, los diversos diseños. En la etapa de construcción vamos a codificar, vamos a llevar a lo que es el computador esos elementos. Vean que anteriormente diseñamos las interfaces de usuario. En esta etapa lo que hacemos es construirla. Podemos utilizar PowerPoint, no. PowerPoint era para un ejemplo que íbamos a hacer, pero no para lo que es cuando vayamos a programar. Podemos utilizar diferentes herramientas como el Photoshop para construir los elementos gráficos. Y en este caso, está mal escrito, pero bueno. S-H-O-P. Foto. Aquí tengo que quitar, vamos a arreglarlo bien. Usamos el Photoshop, por decir algo, para hacer las diferentes imágenes que van a integrar la apariencia de nuestro sistema. Luego recuerden que como estamos hablando de un sistema web, podemos utilizar HTML o debemos utilizar HTML como base y podemos complementarlo mediante el uso de CSS para lo que es la gestión de su apariencia. Además de esto, ese diagrama entidad-relación que diseñamos previamente, debemos codificarlo para crear la base de datos. Habitualmente, en este caso, estaríamos hablando de MySQL. En la parte de codificación del sistema, podríamos trabajar en dicho caso combinando MySQL, CSS, PHP, JavaScript, C Script, cualquier tipo de lenguajes que consideremos adecuado para el modelo que estemos diseñando. En en esta cuarta actividad se incluyen lo que es diversos tipos de prueba porque ya tenemos elementos funcionales del sistema. En su mayoría son pruebas de caja blanca, pruebas realizadas por el desarrollador. Allí tendríamos las pruebas unitarias y de integración. Aquí además podrían entrar también las pruebas de sistema, que serían pruebas de caja negra, para dar la oportunidad a ese usuario, a ese cliente, de que vaya dando su opinión respecto al trabajo que estamos realizando, respecto a los requerimientos que estamos nosotros construyendo y a las necesidades
del sistema. En la quinta etapa, la de despliegue, mayormente trabajamos realmente con pruebas de caja negra. Esta de sistema la podríamos trabajar a este nivel o la podemos retroceder al nivel anterior. Además de esto, se realizan las pruebas finales o de aceptación, las cuales sirven para validar que el sistema realmente ha cumplido con lo que fue solicitado antes de poder llevarlo a lo que es la versión final al uso dentro de la empresa. Aquí también se debe completar la documentación, especialmente lo que es el manual de usuario y los entregables que falten. En este caso, ya este tipo de aplicación ya sería la versión final, la versión que se pretende trabajar dentro de lo que es la empresa. La configuramos, la instalamos, la dejamos lista de utilizar. Finalmente, una vez que ya el proceso ha terminado, realizamos los ajustes finales, bien sea cualquier tipo de actualización o modificación que surja a última hora y el cierre formal del proyecto. Entonces, como pueden ver, este proceso es bastante amplio lo que podemos abarcar. Vamos ahora a hablar, no, vamos a hacer algo. Vamos a también consideración con ustedes, porque yo sé que tenemos rato largo, ya tenemos casi una hora desde el último descanso. Vamos a darle 5 minuticos para que se estiren, tomen un café antes de pasar a la última parte de esta sesión.